Buenos días, hermanos. Estamos ya en la 10ª predicación de esta serie sobre los últimos tiempos. La serie tiene como título Nuestra salvación se acerca. Y la predicación de hoy tiene como nombre la apostasía de la iglesia. Para entender esta predicación es necesario tener en cuenta lo que vimos el domingo pasado, el estudio pasado. Si no has podido escuchar la predicación, está ahí en YouTube y puedes entrar. Pero hoy vamos a ver el tema de la apostasía de la iglesia. A mediados del siglo III, por el 250, 249 después de Cristo, un nuevo rey se levantó sobre el imperio romano. Este rey se llamaba Decio, y este emperador tenía como objetivo restaurar la antigua gloria del imperio romano. Este emperador decía que como Roma había abandonado o había sido negligente en la adoración a los dioses habían abandonado y habían dejado de dar su favor a Roma. Por lo tanto, este hombre decía, si volvemos a adorar a los dioses nos van a volver a favorecer. Desobedecer esta nueva norma de adoración idolátrica era considerado como falta de patriotismo y alta traición en el imperio romano. Y de esta forma se desencadenó una nueva persecución hacia el pueblo de Dios. Sin embargo, como dice Justo González en su libro de la historia de la iglesia, el objetivo de este emperador Decio no era crear mártires, es decir, no era matar a los cristianos, sino que el objetivo de este emperador era crear apóstatas, formar apóstatas o producir apóstatas. Sabía por las persecuciones anteriores que si matabas a un cristiano, 10 más salían. Un padre de la iglesia o un pastor influyente en la primera iglesia decía que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia. Matabas a un cristiano y su sangre regaba y salían 10 más, decían algunos. Entonces este emperador Decio sabía que si los mataba no iba el pueblo a volver al culto a los dioses, sino se iba a convertir más gente al cristianismo. Entonces su objetivo no era matarlos, su objetivo era amenazarlos para que apostaten con la muerte o amenazarlos con dolor o con tortura, pero no era matarlos, era volver a los dioses. ¿Por qué le cuento esto? Porque el peligro de la apostasía está en toda la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. La Biblia habla constantemente del peligro de la apostasía. Además, el libro de Hebreos tiene como uno de sus temas principales, no es el tema principal, pero sí como uno de sus temas principales, el peligro de la apostasía. Paul Benwer, un pastor y estudioso, dice que el autor de Hebreos estaba profundamente inquieto porque sus lectores estaban en peligro de apartarse de la fe en Cristo Jesús. Y por eso les escribe el libro. Y justamente esta es la definición de apostasía. La apostasía es abandonar la fe, es apartarse de la fe, es rechazar la fe. Por lo tanto, una persona que es un apóstata es esa persona que por un tiempo indeterminado defendió y afirmó y hasta pudo haber enseñado las doctrinas, las enseñanzas de la Biblia, pero que en un cierto punto de su vida volvió atrás, dejó de seguir a Jesús, rechazó su fe. Ahora quiero hacer un paréntesis que es muy, muy importante y que es muy común cuando se habla del tema de la apostasía, de volver atrás. Cuando leemos pasajes de la Biblia que nos advierten del peligro de rechazar la fe, de volver atrás o de apostatar, no debemos entrar en debate si la salvación se pierde o si no se pierde, o si aquel tenía frutos o no. Eso es muy peligroso. Debemos obedecer lo que la Biblia nos manda, aunque a veces hayan doctrinas o cosas que todavía no las podamos comprender en su totalidad. Es muy peligroso, hermanos, manipular un texto de la Biblia para hacerlo encajar con algo que yo quiero que la Biblia diga. Eso es muy peligroso. Déjenme darles un pequeño ejemplo. Hebreos 13:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Está claro el mandato y miren sus corazones. Sin embargo, un pastor comentando sobre este pasaje dice lo siguiente: la palabra hermanos, vieron que dice mirad hermanos, la palabra hermanos no es una referencia a los cristianos. Eso dice este pastor textualmente. Se refiere, continúa, se refiere a los hermanos raciales, se refiere a los judíos incrédulos, como ocurre con el término en todo el libro de Hechos. ¿Qué dice este pastor? La palabrita hermanos, mirad, hermanos, en realidad aquí se está refiriendo a judíos, se está refiriendo más específicamente a judíos incrédulos, y hasta dice la palabrita hermanos se la utiliza de esta forma en todo el libro de Hechos para referirse a judíos. No solo que el término hermanos no se utiliza siempre en Hechos para referirse a judíos, pueden leer el concilio ahí en Jerusalén en Hechos 15, pero más específicamente en Hechos 15, 23, sino que literalmente este pastor está diciendo: esta advertencia no es para ti. Eso es peligroso. Yo copié lo que dice de su comentario literalmente. Esto no se refiere a cristianos, se refiere a judíos incrédulos. Eso es muy, muy peligroso. No se nos está permitido hacer eso. No se puede agarrar un texto y decir, bueno, esto es para los cristianos y esto es para los judíos, a menos que la Biblia claramente enseñe que ese texto habla de eso. Pero si ustedes leen el contexto en este caso de Hebreos 3, y luego cómo se utiliza la palabrita hermanos en Hebreos 3, no tiene fundamento hacer esta distinción. Entonces, cuando la Biblia nos habla del peligro de la apostasía, del peligro de endurecer el corazón, del peligro de rechazar la fe, nos está hablando particularmente a nosotros, a cada persona que profesa ser cristiano. Eso, si bien fue una aclaración pequeña, es muy importante hacerla. Ahora cierro el paréntesis y tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de la apostasía de la iglesia? Y bueno, justamente porque la Biblia afirma que una de las señales de los últimos tiempos, una de las señales más claras antes de la venida de Jesús, es que va a haber una apostasía como nunca ha existido en el tiempo de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:3 dice que, esto es lo que dice Pablo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando, si usted lee el versículo 1, está hablando de la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. No va a venir ese tiempo que más adelante Él le llama el día del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Les está diciendo Pablo a la iglesia: Jesús no va a venir y va a haber una señal. Antes va a haber una apostasía y luego se tiene que manifestar este hombre de pecado, este hijo de perdición que ya vimos en enseñanzas pasadas que se refiere al anticristo. Pero hay una señal clara, va a haber una apostasía. Pero no se está refiriendo Pablo a la apostasía que siempre hubo en toda la época de la iglesia. Siempre han existido, hay y habrá hermanos o personas, mejor dicho, que se vuelven de la fe. Pablo aquí tenía en mente una apostasía única, peculiar, una apostasía como ninguna otra, que iba a servir como señal de la pronta venida de Jesús. Por ejemplo, John MacArthur comenta esto, ¿no? La apostasía alcanzará su apogeo en los últimos tiempos. El uso que Pablo hace del artículo definido cuando dice la apostasía revela que él no tenía en mente una tendencia o un flujo general, eso es lo que acabo de decir, como que se está refiriendo a la apostasía que siempre hubo. No, Pablo no tenía en mente esto, sino que tenía en mente un acto de apostasía identificable y específico, dice el pastor John MacArthur. La apostasía será un hecho blasfemo de magnitud sin precedentes. En el último estudio, como lo dije al principio, hablamos de esta última religión mundial que se iba a levantar en la tierra y que iba a seducir y atraer a los hombres para llevarlos a adorar cualquier cosa, cualquier ídolo, hasta cultos satánicos, menos a Dios.
Entonces, sin lugar a duda, esta religión mundial va a jugar un papel fundamental en cumplir esta señal que Pablo les está hablando a los tesalonicenses. Entonces, justamente una de las causas de la apostasía en las iglesias será la aparición de falsos maestros. Falsos maestros que, como Jesús dice en Mateo 24:11, que se levantarán falsos maestros que engañarán a muchos. Personas que atraerán y seducirán a otras personas de la iglesia. Pablo dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, rechazarán de la fe, se apartarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, que se levantarán falsos maestros influenciados por demonios y es muy posible que muchos de ellos, hasta siendo endemoniados, se levantarán dentro de la iglesia y se llevarán a las personas, arrancarán a las personas de su fe. Estos son hombres que tienen apariencia de piedad, pero luego la niegan, dice Pablo en 2 de Timoteo 3:5, y también son estos hombres que por ellos haberse desviado de la verdad, trastornarán la fe de algunos, como también lo dice Pablo en 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Esa es una causa. Una segunda causa de la apostasía en la iglesia es el amor al mundo. Otra vez Pablo en 2 de Timoteo 4, del 9 al 10, le pide a Timoteo que lo visite porque su compañero Demas lo había abandonado amando este mundo. Demas me ha desamparado. ¿Por qué? Porque amó este mundo. Y Jesús dijo en Mateo 4, 18 al 19, que habrán personas que oyen la palabra, que hay personas que oyen la palabra, pero presta atención a lo que dice Jesús. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, amo tanto al mundo que puedo escuchar la palabra, pero sin embargo la palabra no produce en mí afecto. Puedo seguir por un tiempo en la congregación, pero claramente se va mostrando más mi amor al mundo. Y eso es otra de las causas de la apostasía. Una tercera razón de apostasía, de abandonar la fe, es el sufrimiento o es el dolor o la persecución. Presta atención a lo que Jesús dijo en Marcos 13:9. Jesús dijo, pero mirad por vosotros mismos, y este es el contexto de la tribulación antes de su venida. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. Está clarito. Y dice, los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Por causa mía van a ser llevados ante los gobernantes, pero más adelante dice algo mucho más duro y mucho más fuerte. En el versículo 12 y 13, Jesús continúa diciendo, el hermano entregará muerte al hermano y el padre entregará al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis otra vez aborrecidos de todos. ¿Por qué causa? Por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Uno de los grandes problemas que tenemos, hermanos, cuando leemos este tipo de pasajes en la Biblia, es que en muchas ocasiones decimos, bueno, mi familia no va a hacer eso, mi familia no es así. O pensamos, eso ya no pasa ahora, ¿sí? La gente ha cambiado. Un padre que entregue a su hijo, un hermano que traicione a su hermano, una madre que tiene más unión, por así decirlo, con su bebé, que entregue a su hijo por causa de Jesús, odia tanto a Jesús para entregar a su hijo. Pensamos, la gente ha cambiado, eso pasaba en el Imperio Romano. No es solo que es un gran error interpretar la Biblia conforme a lo que nuestra mente piensa o a nuestras opiniones, sino que al pensar de esa forma hacemos que nuestro corazón baje la guardia y no nos preparamos como tenemos que prepararnos. En el Imperio Romano, los cristianos eran vistos como enemigos de la humanidad. No porque cometían atrocidades
contra el Imperio Romano, sino justamente porque no se juntaban en las diversiones paganas e inmorales que había en la época romana. Era común. Cada juego se tenía que idolatrar o encender incienso a un dios o el mismo César. Ibas a un lugar y había prostitutas. Entonces los cristianos no compartían eso, no se reunían a hacer eso. Y en lugar de decir, wow, qué gente pura, qué gente recta, ese es el tipo de gente que necesita este imperio, todo lo contrario. Le decían que eran enemigos de la humanidad. El versículo 13 de Marcos 13 dice que vamos a ser odiados, aborrecidos de todas las personas por causa de Jesús. Pero permítame contarles un pequeño testimonio que no es de hace 2000 años como en la Roma antigua. Esto ocurrió en el año 1997, hace un poco más de 20 años. Anila y Perven eran dos amigas de 17 y 18 años respectivamente en Pakistán. Anila era cristiana y con el tiempo llevó a su amiga Perven a los pies de Jesús. Cuando los padres de Perven, que eran musulmanes, se enteraron, Perven tuvo que huir de su casa, pero Anila y su pastor fueron acusados de secuestro. Ahora presta atención, las autoridades apresaron a Anila y la abofetearon, la golpearon por 9 horas delante de sus padres. Pero como ella se mantuvo firme, la metieron presa a ella y a su pastor. Y luego, una vez que la soltaron, después de 2 años, Anila pasó 2 meses sin poder sentarse y su pastor, a causa de las torturas, casi no podía caminar por sus golpes en las caderas y en los muslos. Finalmente, Perven, la amiga que había huido de su casa por Jesús, fue encontrada, pero su hermano, para restaurar el honor familiar, la terminó asesinando de una puñalada. Estamos hablando de hace 20 años, hace un poquito más de 20 años, hermanos. No es en la Roma antigua, no debemos pensar de que no, esto no va a ser así. Su propia familia, sí, su propia familia. Y tal vez alguno puede estar pensando, bueno, eso pasa en los países musulmanes. Tenemos que ir a México y ver cómo hermanos y familias enteras tienen que dejar sus comunidades porque la religión católica los expulsa. Tienen que dejar casas, posesiones, salgan al campo, al monte, pero salgan. Su propia familia. Cuando Jesús dijo eso es porque va a ser así. No debemos pensar, bueno, no sé si es tan así, porque si Jesús lo dijo, va a ser así. Ahora, si prestamos atención a estas 3 posibles causas de apostasía, vemos que son tentaciones que se presentarán en esta futura religión mundial. Falsos maestros, ¿sí? Luego amor al mundo. Por eso, recuerdan que leímos en la predicación anterior que esta gran ramera se iba a vestir de forma atractiva, que iba a seducir a los moradores. El amor al mundo va a estar muy fuerte. Otra vez ya lo dije, pastores ecuménicos, presta atención a eso. Pastores ecuménicos se van a levantar para arrastrar a muchos de la fe de Jesús. Y si uno se niega a hacer esto, pues leímos en Apocalipsis 17:6 que esta gran ramera iba a estar ebria de la sangre de los santos. Estas posibles causas de apostasía estarán latentes en esta última religión mundial. Falsos maestros ecuménicos, amor al mundo, persecución, torturas y amenazas. Un cuarto motivo de apostasía dentro de la iglesia es la desilusión que a veces sentimos o que uno experimenta cuando los hermanos de una congregación no viven de acuerdo a lo que afirman creer. Es muy común encontrarse con personas que han salido de congregaciones que dicen esta iglesia es hipócrita, no hay amor. Si bien hay que examinar mucho el contexto y el por qué dice eso, también tenemos que aceptar que es una realidad, que muchas veces nos llamamos iglesias de sana doctrina, pero solamente nos quedamos en el hablar.
de ahí a vivirlo, hay una diferencia abismal que se llama cristianismo. Pero Jesús dijo en Mateo 18:6 que es posible que con nuestras acciones hagamos tropezar a nuestros hermanos en la fe. Y luego, si tú lees todo el pasaje, Jesús dice, si alguno hace eso, sería mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo del mar. No pongas tropiezo a tu hermano, porque puede ser causa de que esta persona vuelva de la fe de Jesús, se vuelva de seguir a Jesús. Ahora, quinta y última razón, por más que la ponga al último, este último motivo, esta última causa de apostasía, si bien está puesto al final de la lista, puede que sea la raíz de toda la apostasía que hay en la iglesia, de por qué, puede que sea la raíz de por qué una persona verdaderamente abandona la fe. Si prestamos atención una vez más, las 4 causas que vimos rápidamente de apostasía son, por así decirlo, son externas. Por ejemplo, un hermano me ofendió, externo. Fui amenazado por Jesús, externo. Soy atraído por el mundo, algo externo. Falsos maestros me engañan, algo externo. Sin embargo, esta quinta y última razón de apostasía nace desde adentro, nace desde el corazón. Y estoy hablando de la incredulidad. No estoy hablando de la incredulidad de personas inconversas que van por primera vez a una iglesia y no creen. Estoy hablando de personas que ya llevan tiempo y que ellas afirman creer, que afirman haberse arrepentido, sin embargo en su diario vivir no creen lo que la Biblia dice. La apostasía comienza justamente cuando nos endurecemos a lo que Dios nos manda y a lo que la Biblia nos enseña. Y este pasaje ya lo leímos al principio. Hebreos 13:12 dice, mirad, presten atención, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Miren, velen que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, porque eso nos lleva a apartarnos del Dios vivo. Esa es la raíz de toda apostasía. Todos los ataques externos pueden ser el empujón, por así decirlo, o como se dice comúnmente, la gota que hace rebalsar el vaso, pero todo comienza en el corazón. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice que nos tenemos que sujetar, nos tenemos que sujetar. Cuando la Biblia ordena algo, nosotros tenemos que obedecer la Biblia. Cada vez que ponemos peros o yo no lo veo tan así, o no sé, aquel pastor de YouTube en Japón dice otra cosa. Cada vez que hacemos eso, nuestro corazón se va endureciendo y al final termina desviándose de la fe. Miren lo que dice Proverbios 10:17 en la traducción lenguaje actual de la Biblia. Dice, el que presta atención a la corrección va por el camino de vida. El que presta atención a la corrección. Y el que la rechaza a la corrección se extravía. Un poquito más fuerte es Proverbios 21:9. Miren lo que dice. El que se pone terco, el que se endurece, el que se pone terco cuando lo corrigen, será destruido de improviso y sin remedio. El que se pone terco cuando lo corrigen será destruido y ya no habrá remedio para él. Eso lo dice la Biblia. Por eso Charles Spurgeon, este pastor, dijo, horrenda cosa es morir, está hablando de la muerte eterna, horrenda cosa es morir bajo la luz de un púlpito. Horrenda cosa es morir. Hermanos, cuidar el corazón es clave para perseverar en estos tiempos finales y en los tiempos que van a venir después. Cuando un hermano se acerca a hablarte, si va con la palabra de Dios, ten cuidado de no endurecer tu corazón a lo que Dios quiere hablarte. Por eso Hebreos 3, de 7 al 8, dice, si hoy oímos su voz, no endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestros corazones. Si un hermano, si un pastor, si una predicación o cuando lees la Biblia en tu tiempo devocional te confronta, no digas, no sé, pero que no me comprenden mi situación, estoy un poco así, la economía. No endurezcas porque es Dios hablándote. Por eso
Más adelante, Hebreos 3, del 12 al 13, dice, ya lo leímos, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice el versículo 13, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos la iglesia, necesitamos esta corrección de los hermanos para poder perseverar. Antes, exhortaos cada día unos a otros. Si se dice hoy, hoy, exhórtense para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otra vez lo digo y quiero que esto les quede grabado, que nos quede grabado como iglesia. Cuidar el corazón es crucial para perseverar hasta que Jesús venga. Justamente Jesús, hablando sobre lo terrible que será la tribulación antes de su venida, dijo en Lucas 21, del 34 al 36, dijo, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez, y esto es muy importante, las preocupaciones de esta vida. Tengan cuidado que no se les endurezca el corazón. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Y miren lo que dice el versículo 36 de Lucas 21. Estén siempre vigilantes y oren. Eso es lo que significa cuando Hebreos 13:12 dice, mirad, hermanos, estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Hermanos, la gran tragedia de endurecer el corazón y luego apostatar, abandonar la fe, es que una vez que se llega a ese punto es prácticamente imposible volver a los caminos del Señor, es prácticamente imposible arrepentirse. Yo lo he visto con mis propios ojos, un hermano que luego de haber sido exhortado, de haber sido confrontado y de haber sido corregido, esta persona que recibió la corrección abrazó al pastor que lo había corregido y con un abrazo muy fuerte le dijo, muchas gracias, hermano. Esa fue la última vez que pisó una iglesia. Estoy hablando de una situación de hace más de 8 años. Lo abrazó a este pastor, le dijo, gracias por hablarme. A simple vista parecía como que lo recibió, pero esa fue la última vez que pisó una iglesia. Y no solo eso, abandonó la iglesia, pero también comenzó a atacar y a perseguir a esa congregación. Las personas que se han endurecido y han abandonado la fe pueden hablar de la salvación, pueden hablar del pecado, pueden hablar de cualquier enseñanza o doctrina controversial, por ejemplo, la continuidad de los dones, se pierde o no se pierde la salvación. Hasta hablan del peligro de endurecerse contra el Señor. Pero obviamente ellos tienen la verdad y no se congregan porque todas las iglesias están mal. Así de endurecido puede quedar una persona. Tiene tanta exposición a la luz que no provoca nada en su corazón duro. Por eso es prácticamente imposible que vuelvan a la fe. Ellos saben lo que es el arrepentimiento, pero están endurecidos. Hablan de la verdadera conversión, pero están endurecidos a su propia realidad. Ese es el gran peligro de la apostasía. Quiero compartirles el extracto de un libro que se llama El progreso del peregrino de John Bunyan. Y en esta parte de la historia, el personaje principal, que se llama Cristiano, tiene un encuentro con un apóstata. Esta persona, este apóstata, Cristiano se encuentra con esta persona que estaba en un cuarto oscuro, dice el libro, encerrado en una jaula de hierro. Su semblante revelaba profunda tristeza, sus ojos estaban fijos en la tierra, sus manos cruzadas al mismo tiempo que profundos suspiros y gemidos indicaban la tortura del corazón. Y presta atención al diálogo que tiene Cristiano con este hombre. Cristiano le pregunta, ¿quién eres tú? Y este hombre le dice, en otro tiempo hice profesión de cristiano y prosperaba y florecía a mis propios ojos y a los ojos de los demás. Me creía destinado a la ciudad celestial y esta idea me llenaba de grande regocijo. Pero ahora soy una criatura
de desesperación, encerrado en esta jaula de hierro, no puedo salir, ay de mí, no puedo salir. Cristiano le pregunta, pero ¿cómo has llegado a este estado tan miserable? Y miren lo que responde, dejé de velar y de ser sobrio. Solté la rienda a mis pasiones, pequé contra lo que clara y expresamente manda la palabra y la bondad del Señor. Entristecí al Espíritu Santo y éste se ha retirado. Tenté al diablo y vino a mí. Provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido de tal manera que ya no puedo arrepentirme. Entonces, Cristiano le pregunta, ¿pero no hay remedio ni esperanza para ti? ¿Habrás de estar encerrado siempre en esta férrea jaula de desesperación? ¿No es infinitamente misericordioso el Hijo bendito del Señor? Y esta persona le contesta, he perdido toda esperanza. He crucificado de nuevo a mí mismo, el Hijo de Dios. He aborrecido su persona, he despreciado su justicia, he profanado su sangre, he ultrajado al Espíritu de gracia. He aquí por qué me considero destituido de toda esperanza y no me restan sino las amenazas terribles de un juicio cierto y seguro y la perspectiva de un fuego abrasador, de cuyas llamas he de ser pasto. A esto me han traído mis pasiones. Escucha esto, lo que dice este hombre. A esto me han traído mis pasiones. Los placeres e intereses mundanos, en cuyo goce me prometí en otro tiempo muchos deleites, pero que ahora me atormentan y me corroen como un gusano de fuego. Y una persona que estaba junto a Cristiano le pregunta, pero ¿no puedes aún al presente volverte a Dios y arrepentirte? Y este hombre en la jaula le dice, Dios me ha negado el arrepentimiento. En su palabra, escucha esto, en su palabra ya no encuentro estímulo para creer. Corazón duro. En su palabra ya no encuentro estímulo para creer. El mismo Dios me ha encerrado en esta jaula y todos los hombres del mundo juntos no me podrían sacar de ella. Oh, eternidad, eternidad, ¿cómo podré yo luchar con la miseria que me espera en la eternidad? Cristiano al ver esto dice, terrible es esto. Concédame el Señor su auxilio para velar y ser sobrio y pedirle que no permita el que yo llegue algún día a ser presa de tamaña miseria. Hermanos, así como el emperador Decio buscó hacer que los cristianos apostaten y vuelvan a la religión idolátrica, así será el último gobierno, así será el último tiempo antes de la venida del Señor. Y nuestro llamado ahora es a cuidar el corazón, a velar, a estar atentos, a perseverar, a creer lo que la Biblia dice. Cuando la Biblia dice velad, velad. Cuando la Biblia dice esto está mal, cortar con eso. Cuando la Biblia dice esto haced, hacedlo. Esa es la forma de cuidar nuestro corazón. Tenemos que examinarnos con completa sinceridad y ver y pedirle al Señor luz para que nos muestre si hay en nosotros síntomas de un apóstata. ¿Cómo sé los síntomas de un apóstata? Es lo que he estado hablando en toda esta reunión. Amo al mundo. ¿No puedo perdonar una ofensa de mi hermano? Paso tiempo y pasa el tiempo y sigo con eso ahí y no lo puedo perdonar. Me gusta, no puedo discernir, por así decirlo, enseñanzas falsas y raras, o siempre que alguien abre una Biblia yo escucho y digo, wow, por más que diga cosas rarísimas. Si tengo esos síntomas, si me endurezco o si digo, yo no lo veo. Si viene un pastor, un hermano, cualquiera, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hermano en la sangre y te dice, mira, estoy viendo esto en ti. Y si tú dices, yo no lo veo, no endurezcas hoy tu corazón, dice Jesús en Hebreos. No endurezcas hoy tu corazón. Esos son síntomas de un posible apóstata. Si ves eso en tu vida, tienes que arrepentirte y perseverar. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos mucho que estudiar
Hermanos, anhelo que con sinceridad examinemos nuestro corazón para poder avanzar y mostrar cuán digno es el Señor. Los amo con toda mi alma, les mando un abrazo enorme. Que el Señor los bendiga.